Muy bien, pues vamos a Juan capítulo 1, de nuevo allí en San Juan capítulo 1. Vamos a estar por todo ese capítulo buscando, observando, una parte del capítulo, ya vimos algunas cosas, pero una parte que nos hace pensar. Hace un rato estábamos viendo, buscando acerca del testimonio que dio Juan el Bautista, pero ahora vamos a ver de quién dio testimonio. Toda esa primera parte del capítulo hasta el versículo 18 enfoca la persona del Señor Jesús, por supuesto que sí. Así comienza el Evangelio de Juan. Este es un evangelio que normalmente cuando una persona viene a Cristo le recomendamos, le decimos, mira, la Biblia es muy amplia, puedes leerla toda. Si quieres empezar de Génesis, pues bienvenido sea. Pero te recomendamos el Evangelio de Juan. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué recomendamos el Evangelio de Juan? Bueno, este es un evangelio que enfoca el amor de Dios. ¿Cuánto nos amó el Señor? ¿Hasta dónde llegó su amor? ¿Cuán grande fue su sacrificio por nosotros? ¿Quién es ese que se llamaba Jesús, al cual despreciaron tanto y el mundo sigue despreciándole? ¿Por qué? Siendo lo que Él es. Y así entonces Juan, inspirado por el Señor Jesús, comienza a hablar y a decir y a hacer una exposición muy amplia diciendo, Él sigue siendo Dios. Él, el que estuvo ahí, el que pasó por esas calles, por esos caminos, que fue por tantos lugares, que se relacionó con gente como los demás decían, y los religiosos especialmente decían, y le criticaban diciendo, ¿cómo se relaciona con pecadores, con publicanos? Pues ese sigue siendo Dios, no ha dejado de ser Dios. Y tenemos por lo menos 7 cosas que nos dicen del versículo 1 al 5 que le describen como Dios. Eso es muy importante, porque muchos grupos religiosos contrarios a Jesucristo niegan su deidad. Lo que el Evangelio de Juan, y por eso es tan importante ir ahí y aprender esta gran verdad. Él sigue siendo Dios, nunca dejó de ser Dios. Por eso comienza diciendo el Evangelio de Juan, en el principio era la palabra. El principio. ¿Recuerdas que así comienza el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue eso? Si sacamos nuestro calendario, ¿dónde lo ponemos? Ese principio. Bueno, estamos hablando de que para nosotros eso es complicado. Porque para nosotros todo tiene que ver con el tiempo. Simple, sencillamente el Señor dice el principio. Una época, una temporada que no podemos ponerla en el tiempo. Y lo que está diciendo es, Él, Jesucristo, ese hombre que fue por esos lugares, Él es el eterno. Sigue diciendo, en el principio era la palabra, así se le llama la palabra, y ya veremos por qué. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. La primera cosa que nos dice es que es el eterno. La segunda es que es indivisible. Porque comienza a hablar entonces acerca de la Trinidad. Un Dios que existe en 3 personas. Imposible dividirlo. Imposible. Siempre fue uno con el Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Siempre lo fue y siempre lo será. Él es eterno. Es indivisible. Tercera cosa, en el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y otra vez esto nos lleva de nuevo al Génesis, cuando el Señor creó todas las cosas. Él dijo y fue hecho. Él simplemente pronunció la palabra, hágase la luz. Inmediatamente dice, y la luz fue hecha. Porque Él es el Todopoderoso. Su palabra basta. Su palabra es suficiente. Él es el eterno, es indivisible, es el todopoderoso. Pero también sigue diciendo el versículo 3 que sin ella, sin esa palabra, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es imprescindible. La palabra de Dios no puede faltar. Ni entonces, ni hoy,
ni mañana. La palabra del Señor permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, mas mis palabras no pasarán. Él es el eterno, el indivisible, el todopoderoso, el imprescindible. Versículo 4. En ella, en esa palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Se presenta a sí mismo no solamente como el dador de la vida, sino que la vida misma, la fuente de la vida misma. El eterno, indivisible, todopoderoso, imprescindible, la vida. Versículo 5. La luz resplandece en las tinieblas. Es evidente la luz. La luz es única. No hay manera de reemplazar la luz. Y además, dice, las tinieblas no la dominaron. Así que nos dice dos cosas del Señor, que Él es único y vencedor. Las tinieblas en la vida, en la Biblia, como leímos hace un rato en el libro de Isaías, representan el pecado, representan la maldad. Y la maldad nunca, jamás puede contra Dios. Las tinieblas no van a dominar nunca, jamás la luz. Por lo menos 7 cosas nos dice acerca del Señor Jesús. Que Él es el eterno, el indivisible, el todopoderoso, el imprescindible, la vida, el único y el vencedor. Bendito sea Dios. Él sigue siendo Dios. Dios no termina. Dios no acaba. Siempre fue, es y siempre será. Y aquí viene una maravilla, ¿no? Que ese Dios, esa grandeza de ser, Él sigue todavía dándose a conocer. Se dio a conocer en el pasado y se sigue dando a conocer al día de hoy. Y no porque nosotros le pidamos, dame más, quiero conocerte. Es que Él tomó la iniciativa. Siempre, no somos nosotros. Sí, es ciertamente, muchas veces nosotros decimos, Señor, muéstrame que tú eres Dios. Más de alguna persona se ha convertido a Cristo así. Diciéndole, mira, no creo en ti, pero si existes, manifiéstate de tal manera. Dios en su gracia lo hace, pero no tiene que hacerlo, porque ya lo hizo. Siempre lo hizo, siempre se manifestó, siempre tomó la iniciativa. Mira, versículos 6 y 7. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. El asunto es que Dios siempre se comunicó de muchas maneras. El libro de Hebreos así lo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y entre esas maneras estaban los profetas. Él enviaba esos personajes que en ciertos momentos de la historia, cuando Dios así lo quiso, cuando Dios así lo quiso, entraron a ese escenario mundial. Muchas veces en tiempos de crisis, muchas veces en tiempo en donde la humanidad estaba realmente, pero inmersa en el pecado. Y aparecía entonces un profeta enviado por Dios. Con valentía decía, palabra de Dios. Siempre nos faltaba esa frase, dando a conocer qué quería Dios que el mundo escuchase. El pueblo, o una nación, un individuo, o el mundo en general. Pero con valentía, muchas veces denunciando el pecado. Muchos de ellos murieron a causa de ese testimonio. Dios dándose a conocer, Dios usando personas para hablarle a las personas. En ese caso, aquellos profetas, entre ellos Juan el Bautista. Dios quiso y quiere seguir comunicándose por medio de otros. Por eso en el versículo 8 dice, Juan no era la luz, sino testigo de la luz. Eso fue Juan el Bautista. Pero Hechos 1:8 nos dice que ahora somos nosotros. Qué bendición tan grande. Que ahora somos nosotros esos testigos, esos que pueden dar testimonio. Eso significa dar testimonio de algo que yo sé,
algo que yo he vivido. Alguien no me puede decir, eso no puede ser cierto porque eso está en mí. ¿Cómo me vas a decir que no es así? Si lo vivo, si yo vivo una relación con Dios, ¿cómo tú vas a decir que no es cierto? Un testigo es aquella persona que ha visto, que ha oído, que ha experimentado y que puede decir con toda propiedad sobre algo, en este caso sobre el Señor Jesús. Y Dios quiere seguirnos usando ahora a nosotros con ese testimonio para que otros conozcan, para que otros sepan. Los días miércoles estamos por ahí en algunos lugares, especialmente en la Glorieta, compartiendo a Cristo. Y es sorprendente cómo muchas personas no conocen nada, absolutamente nada de Jesucristo, absolutamente nada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que al día de hoy hay personas que tú les preguntas, ¿sabes quién es Jesús? Dice, he oído. Interesante. ¿Cuánta necesidad hay de testimonio al día de hoy? Y Dios quiere que las personas sepan, y te tiene a ti y me tiene a mí, para que sigamos dando a conocer quién es el Señor. Dice el versículo 9, la luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía al mundo. Él se revela a todos por igual, no hace acepción de personas. No dice, a este no me voy a revelar, a este sí. Dios se manifiesta y se ha manifestado así al mundo entero. Por eso el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No hay acepción de personas, no hay distinción de personas para el Señor. Todos pueden y deben escuchar esta verdad. Versículo 10, en la primera parte, la palabra estaba en el mundo. La palabra personificada. La palabra en una persona llamada Jesús. En este pasaje que hemos leído, en ningún momento hemos encontrado la persona Jesús hasta este momento. Lo que hemos encontrado es la palabra. Porque así se llamó y se llama nuestro Señor, la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué dice en el principio era la palabra? ¿Por qué no dice en el principio era Jesús? ¿Por qué dice la palabra ahí? Una y otra vez. Versículo 1 dice esto, versículo 3 dice esto, versículo 10 dice esto. Sigue diciendo a través del capítulo la palabra, la palabra, la palabra. ¿Por qué? Pues este versículo nos explica un poco más. Es que la palabra, entre otras de sus significados, es la explicación. Él no vino solamente a dar un discurso y la gente podría quedar pues sin entender ese discurso. Sí que dio discursos. Por ejemplo, el Sermón del Monte, entendible para todos. Y si no se entendía, pues usaba parábolas, ilustraciones, para que todos pudiesen entender. Porque la palabra es para todos, tanto el que tiene un nivel muy alto, puede ser académicamente, pero Dios no quiere hablar con palabras difíciles. Dios quiere hablar con palabras sencillas, palabras que llegan al corazón. Y así dice la Biblia que es la palabra misma. Es como una espada de dos filos que penetra, que entra hasta lo profundo, que parte, que entra hasta lo profundo del ser, con el propósito de que le entendamos. Él es la explicación. ¿Cómo entender a Dios? ¿Cómo? Si es Dios, si ya lo hemos visto. ¿Cómo entender? Simplemente cojamos uno de esos conceptos. ¿Cómo entender la eternidad? Qué difícil. ¿Cómo entender que algo nunca tuvo principio? Y que ese alguien nunca tendrá fin. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo puede entrar en mi mente eso? Si para mí, como ser humano, todo tiene un inicio y todo tiene un final. ¿Cómo entenderlo? Entonces, descendió la explicación misma. ¿Queremos saber cómo es Dios? Veamos la persona de Jesucristo. ¿Cómo es el amor? Veamos a Cristo. Un amor sacrificial, que lo dio todo, absolutamente todo por nosotros, que renunció
algunos de sus atributos como Dios. En esos momentos, mientras estaba en la carne, no podía estar en un lugar a la vez y en otro a la vez. Cuando algunos vienen y le dicen, por ejemplo, tu amigo Lázaro está enfermo, ya iré. ¿Por qué no dijo de inmediato, estoy ahí y estoy aquí? En su humillación, en su encarnación, había renunciado temporalmente a algunos de sus atributos, sin dejar de ser Dios, pero lo hizo para explicarse a sí mismo. Se hizo como uno de nosotros para que entendiésemos cómo es Dios. Un amor tan grande, un poder tan grande, que al final cuando va donde Lázaro, aunque ha muerto, le dice, Lázaro, ven fuera. Sigue siendo Dios, sigue siendo la vida, la fuente de la vida. Y aquel Lázaro sale, todo el mundo obviamente se asombra de ello. No solo de que un muerto va por ahí, no está muerto. Tiene vida, la vida que le ha dado el Señor. ¿Cómo entender a Dios? Pues Él vino para explicarse a sí mismo. Y su nombre es la palabra, la explicación. ¿Cómo es Dios? Veamos a Jesucristo. Esa fue su iniciativa, darse a conocer. Y la terrible respuesta del ser humano es desconocerle. Él se dio a conocer. Nosotros le hemos desconocido. Dice el versículo 10, la palabra estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. No la conoció porque no quiso conocerla. Y versículo 11 todavía lo explica aún más diciendo, vino a lo suyo, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Así es que le desconocieron y le rechazaron. Le desconocen y le rechazan hasta el día de hoy, tristemente. Ha pasado tanto tiempo desde ese momento que el Señor Jesús vino a este mundo hasta hoy, 2000 años, y la condición humana es la misma. Dios se ha dado a conocer, así lo quiso. Esa fue su iniciativa. Él se explicó, no hay nada cómo perderse, no hay cómo. Pero el ser humano le desconoce y le rechaza. Pero Él sigue siendo Dios y Él insiste para darse a conocer. Y Él quiere que le conozcamos aún cuando le desconocemos, aún cuando le rechazamos. Quiere que le conozcamos y va a insistir en ello. Mira los versículos 12 y 13. Mas a todos los que la recibieron esa palabra, quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Quiere que le conozcamos porque tiene un propósito: adoptarnos con todos los derechos de hijos. Los que le reciben, a ellos les da el derecho. Derecho. Es verdaderamente ser un hijo de Dios. Y con ello entonces tener el derecho dado por Dios, no porque lo merezcamos, sino el derecho que nos da de pedirle. Él dice, pedid y se os dará. Qué bendición tan grande de poder acercarnos al Eterno, de podernos acercar al Todopoderoso, al que es la vida, al que es único, al vencedor, y pedirle y rogarle. Y tenemos el derecho como hijos, pues así nos ha concedido el derecho. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Vaya, qué bendición tan grande. Se quiere dar a conocer porque quiere bendecir, porque es su carácter, no quiere juzgar, pero lo hará. Porque la palabra del Señor enseña que así como Él es amor, un amor sacrificial que lo da todo, que inclusive da el derecho de hacernos sus hijos, también tiene que actuar para quienes le desconocen y le rechazan. Ese deseo de que le conozcamos le llevó a humillarse.
De eso habla la encarnación. Por ejemplo, el versículo 14 dice, la palabra se encarnó. La palabra se hizo carne. La palabra se hizo como tú, se hizo como yo. ¿Te duele la cabeza? ¿Al Señor le habrá dado dolor de cabeza? ¿Tiene sed? ¿Al Señor le dio sed? Pues sí, es que era una persona como tú o como yo en la carne. ¿Lloraría cuando era bebé? Por supuesto. Era como tú y como yo. El eterno, el todopoderoso, el que no tiene necesidad de nada ni de nadie, pero se hizo como uno de nosotros. La palabra se encarnó. ¡Qué humillación tan grande! Y así lo presenta, por ejemplo, Filipenses capítulo 2. En casa puedes leer ese pasaje donde de él se demuestra cómo él lo dejó todo por nosotros. En esa encarnación. Y su propósito era relacionarse con el pecador, con nosotros. Por eso el versículo 14 dice, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo puede ser si Él es santo, santo, santo y se relaciona con el pecador? ¿Cómo puede ser que habitó entre nosotros? Dice Juan. Juan estaba maravillado seguramente al escribir esto, diciendo impresionante en su absoluta santidad, pero con su deseo profundo de que le conozcamos. Se relaciona con nosotros los pecadores. ¿Cómo puede ser? Quería mostrar su gracia. Dice Romanos 5:20 que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es la bondad de Dios, la misericordia, la compasión de Dios por nosotros los pecadores. ¿Cómo puede ser? Porque Dios ama al pecador al punto de humillarse y de relacionarse con el pecador. Pero dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, de este es de quien yo decía, viene después de mí uno que es superior a mí, porque ya existía antes que yo. ¿Se humilló? Sí, pero sigue siendo superior. Y por ejemplo en el libro de Hebreos nos enseña que Él es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a todo sacrificio, superior a todo. Sigue siendo Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Un Dios que da de su bondad a todos. Versículos 16 y 17 dice, de su plenitud ya hemos recibido todos. Y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa bondad está disponible para todos, absolutamente. Aún para alguien que le rechaza, aún para alguien que le desconoce, aún para alguien que blasfema, aún la gracia está disponible. En tanto viva esa persona, la gracia está disponible. Pero cuidado, el tiempo acaba, el tiempo termina. Y hay un momento, cuando salimos de este mundo, donde ya no hay nada más que hacer. Solo queda un día. Un día toda rodilla se doblará ante el Señor. Para muchos será tarde. Sí se doblarán, sí le reconocerán, pero no serán salvos. Bendito sea Dios que permitió que un día escuchásemos este evangelio, esta verdad, esa palabra, y que llegara a nosotros, y que la recibiésemos, y que nos diese el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero hay muchos más esperando oír esa verdad. Quizás en estos momentos no quieren. Oremos por ellos.
Que el Señor nos dé oportunidad y que tengan entonces, ese momento en el cual Dios se muestre a ellos. Que ellos puedan entender quién es ese Dios que llama a su puerta, que quiere relacionarse con ellos, como por su gracia se ha relacionado con nosotros. Termina este capítulo, versículo 18, diciendo: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, ese nos ha dado a conocer. Dios insiste, quiere que el ser humano le conozca. Allá en el libro de Jeremías, me encanta este versículo, capítulo 9, versículo 24, dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse, de entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. ¿Qué le agrada a Dios? Que le conozcamos. Insiste en que le conozcamos. Insiste en tener una relación con nosotros. Ese Dios eterno, ese Dios indivisible, todopoderoso, invencible, el que es la vida, el único, el vencedor, quiere relacionarse con nosotros, los pecadores. Bendito sea Él. Bendito sea Él por su amor tan grande y por todo lo que ha hecho para que le conozcamos, para que le entendamos. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ya sea entre quienes estamos aquí o los que pueden ver este video en algún momento, mira, el Señor quiere relacionarse contigo. El Señor insiste e insistirá y no te dejará, porque ese es su carácter, perseverante. Y a pesar del rechazo, a pesar de desconocerle, seguirá insistiendo. Quiere relacionarse contigo. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, cuánto le alabamos y le bendecimos, Señor, por su palabra maravillosa. Gracias le damos, Señor, porque un día dejó su gloria y esa palabra que creó todas las cosas, vino y se hizo como uno de nosotros para relacionarse con nosotros, los seres humanos. Su propósito, darse a conocer. Su propósito, restablecer una comunicación perdida a causa del pecado. Pero gracias, Señor, porque insiste. Gracias, Señor, porque usted fue hasta la muerte y muerte de cruz para demostrar su amor. Gracias, Señor, por todos aquellos que por su gracia, por su misericordia, hemos escuchado este mensaje. Un día lo escuchamos y lo recibimos. Pero oramos por los muchos, Señor, que todavía no saben nada de este mensaje. Señor, queremos nosotros disponernos como mensajeros para llevar esto que conocemos, esto que sabemos. Ayúdenos, Señor. Y oramos por el mundo entero que sufre porque ha decidido rechazarle. Pero si tan solo pudiesen venir a Cristo. Por eso, Señor, pedimos que nos ayude para ser una iglesia, para ser cada uno de nosotros esos hijos de Dios que tenemos derechos, pero que también tenemos la responsabilidad de comunicar esta verdad. Y cualquier persona, Señor, que hubiese escuchado este capítulo a través de este tiempo, toque su corazón, Señor, para que venga y se relacione con usted. Por eso oramos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.